Hola, muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a la transmisión del día de hoy. Les invito ahí donde estás, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a decirle, Señor Jesucristo, gracias te damos por este tiempo tan hermoso, tan especial que usted nos da de poder acercarnos delante de su presencia, con el único propósito motivo de adorarle, alabarle, bendecirle en espíritu y en verdad. Gracias por ese tiempo tan hermoso en la cual también nos vas a hablar con su palabra. Te pedimos, Padre, que lleve cautivo nuestros pensamientos a la voluntad de su Hijo Jesucristo. Y desde ya restringimos a todo poder de las tinieblas, a todo demonio que quiera atacarnos, que quiera desviar nuestros pensamientos. Lo atamos en el nombre y en el poder de Jesucristo y lo echamos fuera a las profundidades del abismo en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Toda la gloria sea a usted, Padre, el poder y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. El día de hoy vamos a hablar sobre el discípulo de Cristo. Nosotros como cristianos somos seguidores de Jesús, somos discípulos de Cristo. A manera de introducción, vamos a hablar sobre la vida en la iglesia primitiva. Bueno, la vida en la iglesia primitiva, lo más importante es nacer de nuevo y perseverar hasta el fin. El nacimiento de Cristo va de la mano con la perseverancia hasta el fin en el camino justo y recto. ¿Junto a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas son fundamentales y no pueden estar separadas. Y para ello es vital el crecer sanamente en la doctrina de los apóstoles. El discipulado, por lo tanto, tiene dos dimensiones esenciales e irrenunciables, sin las cuales es imposible cumplir la gran comisión. Pero, ¿cuál es la gran comisión? Lo podemos ver en sus Biblias, en Mateo 28, versos del 19 al 20, dice en la palabra del Señor, ahí en sus pantallas también lo pueden ver, dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La formación del carácter del discípulo de Cristo debe enseñarnos el modelo bíblico, el cual tratará de moldear el carácter del discípulo al modelo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo perfecto. Esta formación del carácter nos lleva a la madurez. ¿Qué es la madurez? A ver, es la capacidad de discernir entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, y actuar conforme a ese discernimiento adquirido por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. El discipulado es vital en la vida del cristiano hacia la madurez. Usted debe ser el hombre o la mujer de Dios antes de que pueda hacer el trabajo de Dios. El buen discipulado implica vidas cambiadas, transformadas. El énfasis principal de Jesús en el Sermón del Monte y en muchas de sus otras enseñanzas fue la rectitud de carácter, que es el interior que se manifiesta en la conducta externa. Esto tiene que ver con la humildad, el perdón y la mansedumbre. La formación del carácter está vinculada, como podemos ver, a los frutos del Espíritu. Pero ¿cuáles son esos frutos del Espíritu? Bueno, eso lo podemos ver en la palabra de Dios en Gálatas 5 del 22 al 23. Y dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La reproducción o la vida fructífera del discipulado implica vidas cambiadas y vidas fructíferas con frutos permanentes de reproducción. La evidencia de la madurez espiritual está en la capacidad de podernos reproducir,
de podernos reproducir como cristiano. Un discípulo maduro debe enseñar a otros creyentes a vivir una vida agradable a Dios y debe equiparlos para adiestrar a otros, para que estos a su vez puedan enseñar a otras personas, a otros nuevos creyentes. El carácter de Cristo en nosotros es que Dios demanda de que seamos discípulos de Cristo antes de poder usarnos para su obra. La evidencia irrefutable para discernir a un verdadero discípulo es la presencia de un carácter como el de Cristo. Por tanto, nuestro yo tiene que morir para así poder reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. A ver, si el carácter de Cristo está ausente en nuestras vidas, sería un indicativo de que nuestro yo o su yo no ha muerto. Eso lo podemos ver en sus Biblias, por favor, en Gálatas 2:20. Y dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En 1 Corintios 2:16 dice la palabra del Señor: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más que nosotros tenemos la mente de Cristo. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Realmente nuestro carácter es más importante que nuestras habilidades, lo cual en el mundo podemos ver que es totalmente lo contrario. Sin embargo, para Dios lo prioritario y lo más importante es tratar con nuestro carácter. Dios no necesita personas con grandes habilidades o con mucho ingenio, no. Necesita personas que se entreguen a Él para ser transformadas a la imagen de su Hijo, nuestro modelo perfecto. No podemos colocar nuestro activismo y nuestros talentos por encima de nuestra integridad personal. Solo después de ser semejantes a Cristo podremos hacer bien el trabajo que Cristo nos encomendó. Y eso lo dijo el apóstol. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo, que nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En 1 Juan 2, versos 5 al 6 dice la palabra del Señor: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él, como nuestro Señor Jesucristo anduvo. El carácter cristiano se forja por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos da de su gracia, pero para ello es necesario no solo nuestra aprobación, sino también ejercitar nuestra voluntad. Lo que Dios haga en mí va a depender de mi sometimiento a su señorío o soberanía. Dios va a obrar hasta donde tú se lo permitas llegar, para comenzar. Esto solo se logra por medio de la obediencia y muerte a nuestro yo. El llamado de Cristo apela a nuestra obediencia, y Cristo por su Espíritu nos ayuda a morir a nuestro yo, para que Él pueda comenzar así a formar su carácter en nuestras vidas, en nosotros mismos. En Juan 3:30 dice la palabra del Señor: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Podemos ver que es imprescindible lo que es la obediencia. La obediencia debe ser la primera característica de un discípulo. En Mateo 9:9, ¿qué dice la palabra del Señor? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Qué hizo? Se levantó y muy bien, y le siguió. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Sígueme siempre ha sido una orden, un mandato,
nunca, tengamos claro, nunca ha sido una invitación. Jesús nunca le rogó a nadie a que le siguiera. Jesús nunca te va a rogar, nunca me va a rogar a mí a que le sigamos. Esa es una decisión personal. Los primeros seguidores de Cristo se convirtieron en discípulos cuando ellos tomaron la decisión de obedecerle. Como dice en Mateo 4:22, dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Ninguna persona recibió alabanzas por obedecer el mandato de Cristo, a seguirle y a ser su discípulo. El Señor enseña que después de que hagamos todo lo que Él nos manda, como dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pues así dice en la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Lucas 17:10, que dice la palabra del Señor: así también nosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Jesús ordenó a cada persona a renunciar a sus objetivos personales, a abandonar sus pecados y obedecerle completamente. El discipulado no es posible si no hay primeramente obediencia por parte nuestra. Eso lo podemos ver también en Lucas capítulo 6, verso 46. Y dice la palabra del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nuestra salvación se debe a la gracia de Dios, es un regalo de Dios y se fundamenta en ella. La gracia de Dios, ese regalo de Dios, es la fuente. Nuestra fe es el instrumento, pero nuestra obediencia es la respuesta obligatoria en el creyente y la evidencia innegable de la salvación. La obediencia es la prueba de nuestra fe. Es por ello que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Eso también, a ver, por favor, veamos en nuestras Biblias Santiago 2:20, y dice la palabra del Señor: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Quizás el error fundamental de muchos cristianos resida en que se separan el hecho de recibir salvación del hecho de convertirse en discípulos, y piensan que es posible ser salvo sin la obligación personal que las demanda fundamentales de nuestro Señor Jesucristo, como la de tomar la cruz y de seguirle. Tenemos que entender el propósito de la salvación, ya que ningún creyente debe pensar que una vida puede ser salva sin aceptar el señorío de Cristo en su vida. El Señor Jesucristo no puede ser el Señor de mi vida si yo soy el Señor de mi vida. No puede ser así. Nuestro Señor Jesucristo o es Señor y Salvador al mismo tiempo, o no es ninguna de las dos cosas. No puede ser Salvador sin ser Señor. Para ser salvo debemos someternos a su señorío, y el término Señor procede del griego Kyrios, que indica soberano, supremo, dueño de un reino. Kyrios, ¿qué significa? Soberano, supremo, dueño de un reino. En el mundo actual, el motivo de la obediencia es el miedo o el interés, pero en la vida cristiana la motivación ha de ser el amor a Dios. Nuestra obediencia es la única respuesta ante el grandioso amor de Dios, el cual ha sido manifestado en el sacrificio de la cruz de su Hijo Jesucristo. La obediencia a la que Dios nos llama es una obediencia de sumisión, de humildad. Sumisión es mucho más que obediencia, es una actitud interior de confianza en un Dios soberano, amante, omnisciente. Solo desde la sumisión, desde la humillación es posible la obediencia que Dios nos demanda.
Por eso es necesario, amado hermano, el morir a nuestro yo. El mandamiento de Cristo de sígueme es una orden de parte de Dios, es una orden para participar en su muerte, para experimentar una vida nueva. Es imprescindible para ello crucificar nuestro ego, nuestro yo. Un discípulo sigue a su maestro aún hasta la cruz. En el discipulado es básica la necesidad de morir a uno mismo para que Cristo tenga el gobierno incuestionable en el corazón del hombre. Dice en Lucas 9, del 23 al 24, lo dice en la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué más dice? Tome su cruz cada día y sígame. No te está rogando, puedes seguirme, no te está preguntando, ¿puedes seguirme? No, es una orden, sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, muy bien, la salvará. Para el Señor Jesucristo solo existen dos opciones. Si la respuesta del hombre es la incredulidad o la desobediencia, entonces continúa muerto espiritualmente, siendo así lamentablemente enemigo de Cristo. Si la respuesta es en fe y obedece y se convierte en discípulo, muere a sí mismo y da fruto, es decir, que se reproduce. Cristo es el Señor de su vida. Jesús es claro. Para compartir su gloria, primeramente hay que compartir su muerte. La obediencia al mandamiento de Cristo, sígueme, lleva a la muerte de uno mismo. No puedo convertirme en un discípulo sin morir a mí mismo e identificarme con Cristo, quien murió por mis pecados. El cristianismo sin la muerte a nosotros mismos es simplemente una reflexión filosófica. Es un cristianismo sin Cristo. La evidencia de que hemos muerto a nuestro yo es nuestro carácter transformado. Esa es la evidencia, nuestro testimonio, nuestro carácter, cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Si no hemos muerto a nosotros mismos, pondremos nuestra confianza en nuestras acciones, en nuestras habilidades, y caeremos lamentablemente en la rutina, en el activismo, en la autojustificación, en el orgullo, lo cual será un impedimento muy grande para nuestra madurez cristiana. Por el contrario, una persona que ha muerto a sí misma se enfoca en Dios. Procura ante todo que su carácter sea semejante a Cristo. Pablo fue un ejemplo de esto. El mismo apóstol Pablo tuvo que morir a sí mismo para que fuese Cristo quien viviese en él. Por eso dice en la palabra del Señor, en sus Biblias, pueden ver en Gálatas 2, versículo 20, y dice la palabra del Señor: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20 dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay discipulado sin una vida fructífera o reproducción, y no hay reproducción, una vida fructífera sin muerte. Para dar vida debemos tener vida nosotros como cristianos, porque nadie puede dar algo que no tiene. Eso es lógico. Yo no puedo dar amor si no tengo amor. Así que cuando nuestra vida refleja la vida de Cristo,
Somos como dice Pablo. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 3:3. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma ni tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esta carta no está escrita con plumas y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos, dice la palabra del Señor. No somos discípulos de Cristo por seguir las instrucciones de algún manual o por emplear alguna técnica. Nuestra conversión es el resultado de ser sellados por medio de su Espíritu en nuestros corazones, lo que nos da nuevo poder para vivir en Él. Nosotros tenemos que pedirle a Dios cada día que su palabra se haga carne en nosotros, que se haga carne en nuestras vidas, que entre en lo más profundo de nuestro ser y ser transformados día a día en nuestro andar diario hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso podemos ver en nuestras Biblias, por favor, en Efesios 4:13, y dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al caminar en nuestro diario vivir, tengamos presente, amados hermanos, que el Espíritu de Dios nos está transformando día a día hacia la madurez espiritual con Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada día es un aprendizaje. Cada día el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, nos transforma para ser maduros y para vivir para Él. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo tan especial. Gracias porque nos has enseñado palabras valiosas, Señor, que debemos morir a nuestro yo, Señor, para que tú puedas vivir en nosotros. Te suplicamos, Señor, que tu palabra se haga carne en nuestras vidas y que lo que hemos aprendido sea guardado en lo profundo de nuestro corazón, que eche raíces para que podamos vivir para ti. Nos entregamos a ti completamente. Llénanos de tu Santo Espíritu y permítenos crecer hasta llegar a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, te amamos, Señor Jesucristo, te amamos con todo nuestro corazón. Toda la gloria sea a usted, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Le damos las gracias por haber venido a la transmisión del día de hoy. No se olviden que el día viernes tenemos una reunión. Bueno, las damas, las mujeres del ministerio van a tener una reunión con la pastora María Luz Illane. Va a ser por Zoom. Ya en el grupo les vamos a estar enviando el acceso, los detalles. Trae invitadas, por favor. Aprovechemos este tiempo evangelístico, no solo para edificación nuestra, sino también para poder evangelizar. Recordemos que nuestra misión es llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Aprovechemos, por favor, hermanos, a cumplir esa gran comisión. Recordemos que Cristo ya está a las puertas y que pronto viene nuestro Señor Jesucristo y está a las puertas. Estamos en los últimos tiempos y ¿a cuántas almas estamos llevando a Cristo? Eso nos va a demandar el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Amén, amado hermano. Les amamos en el amor del Señor. Dios te bendiga. Bendiciones.